Hola estimados audioescuchas, en esta ocasión nuestro programa está dedicado a conocer qué sucedió en las primeras décadas del siglo XX. Así es, conoceremos las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el drama de la crisis económica de 1929 y la Gran Depresión. Finalmente, también abordaremos el tema de lo ocurrido en el periodo de entreguerras. Para empezar, ¿cuál fue el motivo de la Primera Guerra Mundial? Fue exactamente un 28 de junio de 1914, por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa Sofía en Sarajevo. Fue a manos de Gavrilo Princip, un joven serbio. Este suceso desató problemas diplomáticos en Austria al Reino de Serbia, a lo cual se involucraron varias alianzas internacionales, y en pocas semanas todas las grandes potencias de esa época estaban en guerra. Pasaron varios acontecimientos: el intento de invasión de Serbia, Alemania invadiendo Bélgica y Luxemburgo camino a Francia. Varias declaraciones de guerra a otros países debido a su alianza a países enemigos. Lamentablemente, muchas personas perdieron la vida en ese conflicto mundial. ¿Podrías mencionarme las consecuencias que hubo en la Primera Guerra Mundial? Hubo demasiadas consecuencias, crisis económicas, falta de recursos, colapsos en varios países, entre otros. Muchos países estuvieron involucrados, lo cual también afectó y hubo sacrificios. Se incorporó 60 millones de soldados y murieron 10. En esta guerra, las distintas potencias se agruparon en dos. El primer grupo fue la Triple Alianza: Alemania, Austria-Hungría e Italia. La razón principal por su participación en la Primera Guerra Mundial fue para tener una posición equiparable a la primera de las potencias tradicionales actuales. El segundo grupo fue la Triple Entente, integrado por Inglaterra, Rusia y Francia. Su razón por su participación fueron las tensiones continentales y las crisis balcánicas de finales del siglo. Consecuencias sociales: cambios en las relaciones de género. La mujer ocupa puestos durante el conflicto tradicionalmente realizados por los varones. Una vez terminada la guerra y ante la superpoblación, se producen ciertos cambios. Importantes flujos migratorios del campo de la ciudad. Consecuencias económicas. La riqueza de los estados sufrió un dramático descenso. Francia perdió más del 30%, Alemania cerca del 25%, Reino Unido el 32%. Hubo menor crecimiento económico. Las consecuencias culturales fueron modificaciones en Europa con el movimiento de nuevos estados, pérdidas coloniales por parte de Alemania, reconstrucción en Polonia, entre otras. Hubo un grado de destrucción y abandono en ciudades y aldeas, así destruyendo piezas patrimoniales y culturales en varios países. Consecuencias políticas: desapariciones de grandes dinastías e importantes cambios en el mapa europeo, la paz de París, etc. Desarrollo. Guerra de movimientos, guerra de posiciones, crisis de 1917 y final de la guerra. ¿Cuál fue la guerra de movimiento? Guerra de movimientos, guerra de posiciones, crisis de 1917 y final de la guerra. ¿Cuál fue la guerra de movimiento? La guerra de movimientos. La guerra comienza en frente del occidental, cuando los alemanes, después de cruzar Bélgica, se internan en Francia, llegando a tan solo 40 kilómetros de París, a finales del verano de 1914. Sin embargo, los ejércitos inglés y francés se organizan y consiguen mantener la ofensiva en la batalla de Marne. En el frente oriental, los alemanes vencen a los rusos en la batalla de Tannenberg, que orientarán sus ejércitos hacia el sur, deteniendo la ofensiva austria en Serbia. La guerra de trincheras o guerra de posición es una forma de hacer la guerra, en la cual los ejércitos combatientes mantienen las líneas estáticas, cavadas en el suelo y enfrentadas. ¿Cuándo surgió la guerra de trincheras? La guerra de trincheras surgió a partir de una revolución en armas de fuego, a un incremento en su poder, sin que hubiese al mismo tiempo un aumento en la movilidad en las comunidades. Hubo periodos de guerra de trincheras en la Guerra Civil estadounidense, 1861-1865, y en la
y en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905, pero llegó a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente oeste de la Primera Guerra Mundial. La crisis de 1917 tiene como detonante esencial la situación penosa en las clases trabajadoras, que en un momento de prosperidad general, ellos son los únicos perjudicados. A este malestar de los trabajadores se va a unir el de otros sectores. Primero el de los militares. El descontento del ejército era notable. Nuestro ejército tenía un excesivo número de oficiales. La comparación con el ejército francés daba los siguientes resultados. El ejército francés era 6 veces mayor y tenía 6 veces menos oficiales. Durante 1917 desencadenaron las propuestas de soldados y mandos. La unidad clamaba contra la guerra, exigiendo una paz negociada. Surgieron iniciativas de paz, pero finalmente se expusieron la tesis de los partidos de continuar con la contienda. El final de la Primera Guerra Mundial. El 11 de noviembre de 1918 finalizó con el armisticio de Compiègne, la que hasta el momento había sido la guerra más devastadora de la historia de la humanidad, aunque años más tarde tendría una consecuencia más terrible, la Segunda Guerra Mundial. Los tratados de la Primera Guerra Mundial. Se firmaron 16 tratados de acuerdo de paz. Uno de los principales fue el de Brest-Litovsk, algo así. El de Versalles y el de Neudilla. El primero es la joven republicana bolchevique nacida tras la Revolución de Octubre en Rusia. Digamos que la joven firmó un tratado que fue el 10 de marzo de 1918, el tratado de Brest-Litovsk con los imperios centrales. Este puso fin a los combates en frente oriental, pero Rusia perdió parte y pues fue culpable de todo lo que ha pasado, de las guerras y todo eso. ¿Por qué? Porque no aceptó el tratado que hubo, y aparte pues los países que tuvieron beneficios fue Alemania, entre ellos Polonia, los países bálticos y Finlandia, y más del 30% de la población ¿cómo se llama? De Rusia perdió el 30% Rusia de la población. Bueno, Versalles, bueno, el tratado fue el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles. Puso fin a la guerra entre Alemania y los aliados, ya que Alemania que no tuvo ni voz ni voto en acuerdo, fue designado como único responsable del conflicto, ya que Alemania no firmó nada, no se puso de acuerdo con los 50 países involucrados. Literalmente dividieron en dos por el corredor polaco. Digamos que ahí dividieron, pues Alemania lo que abarcaba, pues lo dividieron en dos. Y literalmente perdieron pues hasta el 15% de su territorio, de territorio, y el 10% de población. El tratado de Nouya fue firmado el 27 de noviembre de 1919 entre aliados y Bulgaria, que había entrado en guerra en 1915 en apoyo de Alemania. Cambiaron de estados. Al oeste pasaron a Yugoslavia, un país que pues no tenía mucho apoyo ni pues ¿cómo se llama? Economía. Al noreste pasaron a Rumania y al sur a Grecia, que recibió la mayor parte de la tendencia de lo que le fue quitado a a Rusia. Continuaremos con el tema de la Gran Depresión. Para empezar, ¿qué fue la Gran Depresión? Hoy te voy a hablar sobre qué fue la Gran Depresión, o mejor conocida como la crisis económica de 1929. La Gran Depresión, como el nombre fue bautizada, la crisis económica desatada por el desplome de la Bolsa de Nueva York, ocurrida en el año de 1929. Fue un conjunto de dos guerras mundiales, uno de los hechos que afectó directamente
millones de personas en los diferentes países del globo durante el siglo XX. Uno de los rubros más afectados fue la caída de la agricultura, que vio descender un 86% de sus volúmenes de venta al exterior, considerando el sector de la economía brindada mayor cantidad de empleo y que su crisis significó un éxodo masivo de trabajadores a los principales centros urbanos. También la minería se vio fuertemente afectada, sobre todo ya que la desfallecida industria del salitre, que se encontraba en un proceso descendiente desde el fin de la Primera Guerra Mundial. En efecto, hacia 1929, cerca de 60,000 trabajadores se desempeñaron en salitreras del norte, cifra que en 1932 se redujo a 8,000, produciendo una dramática migración de miles de personas en busca de trabajo. En términos generales, el desempeño llegó a afectar entre 1931 y 1932, los años más álgidos de la crisis, a más de 120,000 trabajadores según las cifras oficiales, aunque de acuerdo con otros autores la magnitud del paro fue mucho mayor, alcanzando a cerca de 300,000 individuos, lo que sumando a sus familias significó la miseria para más de 1,000,000 de personas, casi la cuarta parte de la población del país. Las características de la Gran Depresión, una de ellas fue el efecto internacional, ya que el PIB, Producto Interno Bruto de Estados Unidos, descendió un 10% entre el inicio de la crisis y 1933. En Francia y Alemania la caída fue de 15%. Inglaterra se libró un poco y solo perdió un 5% de riqueza nacional. En cuanto a los precios, la bajada de la demanda provocó que en Francia descendiera hasta un 40%, mientras que en Estados Unidos lo hicieron un 25%. También afectó a varias naciones latinoamericanas que vieron reducidas sus exportaciones de productos de manera significativa. Esto provocó problemas económicos en muchos sectores de la población. La segunda fue la larga duración, ya que hubo variaciones según el país. En muchas partes del mundo, los efectos de la crisis se dejaron notar hasta 10 años después de su comienzo. Y la última fueron las quiebras bancarias, en la cual consistía que los bancos fueron uno de los sectores más afectados de la Gran Depresión. Hasta un 40% de los países vieron cómo sus bancos se declararon en quiebra en 1931, el cual el motivo era de que estas quiebras fue, en primer lugar, la posibilidad de las entidades bancarias de hacer frente a las peticiones de retirada de efectivo por parte de sus clientes. Muchos bancos tuvieron, debido a eso, grandes problemas de efectivo. En muy poco tiempo se declararon insolventes y tuvieron que cerrar. Las causas principales por la Gran Depresión en 1929, originalmente obviamente en Estados Unidos, fue causada por el descenso de la demanda agregada por las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas importantes que había en Estados Unidos en 1929 bajaron por la disminución de la renta y el empleo principalmente, y a la quiebra, y eso llevó claramente a la quiebra de las empresas. Las causas principales sobre la Gran Depresión fue la caída de la bolsa, el pánico bancario y el descenso de la demanda agregada, que fue obviamente originalmente en Estados Unidos, como lo vuelvo a decir. Desde el punto de vista, fue un momento histórico, ya que fue después de la Primera Guerra Mundial, y lo que obviamente afectó a varios países, ya que principalmente Estados Unidos contribuía y con varios países, lo cual estaba estable su estabilidad económica. Entonces, principalmente fue por la caída de la bolsa que hubo en 1929. ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas de la Gran Depresión? Se dice que la Gran Depresión llevó al surgimiento de movimientos políticos extremistas como el fascismo y el comunismo, que se aprovecharon del descontento social para ganar seguidores. La crisis económica fue debido a las democracias occidentales y llevó a la adoptación de políticas autoritarias en algunos países de Europa y América Latina. Se dice también que la gente moría por no conseguir empleo a causa de las caídas de las bolsas de valores.
Varias granjas, puestos y empresas, al igual que el turismo, cerraron sus puestos por falta de recursos. El final de la Gran Depresión. Los países comenzaron a recuperarse progresivamente a mediados de la década de 1930, pero sus efectos negativos y en muchas zonas duraron hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La elección de Franklin como presidente y el establecimiento del New Deal en 1932 marcó el inicio del final de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Sin embargo, en Alemania, la desaparición de la financiación exterior a principios de la década de 1930 y el aumento de las dificultades económicas propiciaron la aparición del nacionalsocialismo y la llegada de Adolf Hitler al poder, que posteriormente daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. El siguiente tema del que les hablaremos será el periodo entre guerras. ¿Qué fue el periodo entre guerras? El periodo de entreguerras, también conocido como Interbellum, duró de 1918 a 1939, es decir, el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La Gran Guerra tuvo un doble impacto en todos los ámbitos de la sociedad del mundo. La cultura y el arte no son inmunes al impacto de la guerra. En este contexto, los artistas no pudieron abstraerse de las barbaries que significaba la guerra, por lo que los escenarios de sus obras se volvieron completamente diferentes. Muchas de ellas carecían de desolación y desesperanza. Pasaron de las pinturas de pueblos del siglo XIX a los campos desolados y sangrientos del periodo de entreguerras. Ok, vamos las características principales o las destacables que hubo en el periodo entre guerras fue el revanchismo derivado que hubo en la derrota de la Primera Guerra Mundial, y esto lo podemos ver exactamente en el país de Alemania. Otra de las que habíamos comentado antes, que fue igual una de las causas que hubo en el periodo entre guerras, fue el empobrecimiento y la crisis económica tras la bolsa de valores que hubo en 1929 en Estados Unidos. Como ya lo habíamos dicho antes, fue una de las causas un poquito más principales, ya que afectó a la mayoría de los países, y pues por lo cual hubo muchas consecuencias también. Otra de las características principales que se hubo políticamente fue en ese periodo, fue por la crisis de las democracias liberales, los fascismos y los regímenes autoritarios que hubo en la inspiración socialista y comunista, que se inspiraron en el triunfo de la Revolución Rusa que hubo en el periodo entre guerras. Y una de las últimas que podemos decir fue la insatisfacción por la desigualdad de reparto de los territorios coloniales, que fue principalmente en los países de Italia, Japón y España. Entonces, esas fueron, vamos a decir, las características destacables que hubo en el periodo entre guerras en ese entonces. Las causas del periodo entre guerras. Hubo exceso de producción que no podía ser absorbida por un mercado de bajo poder, la gran especulación existente en las bolsas, pues ya que el 29 de octubre de 1929 la situación cambió radicalmente, pues quebró la bolsa de Nueva York, mejor conocido como el Viernes Negro, lo que daría lugar a una crisis económica de alcance mundial, que bien perduraría hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, trayendo consigo muchas consecuencias. ¿Qué fue el periodo de entreguerras? El periodo llamado de entreguerras se da en varios fenómenos de la importancia y repercusión para la historia de los años posteriores. Entre estos sucesos están la depresión económica del año de 1929 y el ascenso de los sistemas totalitarios como el fascismo italiano y el nazismo alemán. Existe un paralelismo entre la situación posterior económica de Europa a partir del Tratado de Versalles 1918. Es una Europa tensa, turbia por una psicología bélica, con una economía en crisis, que no es solo consecuencia de la guerra, sino también de las medidas económicas y la falta de solidaridad de los tratados de paz a la Europa de Locarno. 1925.
tratado con el que se intenta iniciar un periodo de armonía internacional correspondiendo una economía optimista en la que solo se desea incrementar la producción en un mundo en el que se dice que ya no habrá más crisis. Después de este periodo de prosperidad aparece la crisis. Esta se inicia en Estados Unidos, concretamente en la Bolsa de Nueva York en 1926 y 1929 hay una alza especulativa de la bolsa por la inflación en el crédito, lo que hace pasar el índice de cotizaciones de 10 a 206. Sin embargo, los beneficios de las empresas no marchan parejos a esta alza, sino que los stocks se acumulan al no tener salida al mercado. Por eso se considera a la superproducción y a la especulación en la bolsa como causas de la crisis. A partir del 21 de octubre de 1929, se producen numerosas órdenes de venta y acciones y bajos precios con los que llegan a 16 millones. Los títulos puestos en venta en 29 de octubre, el descenso continúa hasta el año de 1932, en las que las cotizaciones en la bolsa alcanzaron sus índices más bajos. El hundimiento de la Bolsa de Nueva York repercutió rápidamente en toda la economía norteamericana. Mucha gente, ante el pánico producido, corre a vender sus acciones y a retirar el dinero que tienen los bancos, contribuyendo con esto al agravamiento de la crisis. Los bancos, a su vez, carentes de dinero, se ven obligados a disminuir los créditos a las grandes empresas. Estas ya tienen superproducción. Tienen que disminuir al tiempo que provocan la ruina de otras empresas de menores dimensiones que trabajan para la empresa principal y así el paro se generaliza. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania se ve obligada a pagar elevadas indemnizaciones a Francia e Inglaterra por concepto de deparecización. Satisfacer dichas cantidades se ve favorecida en la década de los 20 por grandes inversiones norteamericanas. Con este dinero pagaba las deudas que tenía contrarias con Francia e Inglaterra, y estas naciones aprovechaban el flujo de capital para comprar Estados Unidos equipo industrial desde el modo de dinero partida de Estados Unidos. Y tras las etapas Alemania, Francisco Británica volvió a Estados Unidos, vivificando el trayecto de la economía europea. El final del periodo de entreguerras ocurrió en 1939, ya que se dio inicio a un nuevo conflicto internacional. El día que terminó fue el 1 de septiembre de 1939, ya que en esa fecha dio comienzo el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los resultados o consecuencias más importantes de las guerras mundiales es la creación de la ONU y las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos, publicación que permitió institucionar las libertades del ser humano, las que deben ser respetadas en y por todo el mundo. Una de las herencias negativas de los conflictos radica en el surgimiento de ideologías totalitarias, de gran preponderancia, como el nazismo y el fascismo, las que influyeron en variados grupos políticos de Europa y América. Sin embargo, en contraposición de ello, una de las enseñanzas más claras que nos dejan las guerras mundiales es la necesidad de aceptar las realidades diferentes y cuidar los derechos elementales, como la vida y la libertad de expresión en su amplia totalidad. Entre los efectos negativos del periodo es posible distinguir que posterior a la Segunda Guerra Mundial se conforman bloques ideológicos antagónicos que nuevamente tuvieron al mundo al borde de conflictos bélicos, sin dejar una definitiva sensación de paz a la población del mundo. Gracias por su atención, esperamos que nuestro tema haya sido de su total agrado y les haya ayudado a comprender un poco más sobre el tema. Agradecemos su atención y su tiempo. Gracias y hasta luego.